Mi nombre es Valentina Parodi y acompaño procesos de transformación, pero detrás de esta decisión, detrás de este personaje, no se esconde simplemente un negocio, se esconde también una historia. No hago lo que hago porque sí, hago lo que hago porque fue lo que me salvó la vida cuando más lo necesité. Y hoy vengo a contarte cómo terminé acá. Hoy vengo a permitirte que me conozcas. En sí, esta historia empieza cuando, ya siendo muy chica, mi mamá y mi papá se separan y mi mamá me lleva a vivir a Buenos Aires. Yo estaba viviendo en Mar del Plata, soy de Mar del Plata, incluso ahora estoy en Mar del Plata. Cuando mi mamá me lleva a vivir a Buenos Aires, yo me crié con mis abuelos. En esa crianza nunca me demostraron que faltaba nada. Yo iba a colegio público, iba a jardín público y solamente podíamos comer lo que traíamos del jardín porque no teníamos plata para comer, no teníamos plata para nada. Pero nunca me lo demostraron. Mi mamá fue madre muy joven, me tuvo a los 18 años, se separó de mi papá. Entonces en ella siempre se notaba esa guerra, esa lucha, esa, ese conflicto con la maternidad. Yo lo sentí como que ella estaba conflictuada con la maternidad. Gracias a Dios, mientras ella atravesaba su proceso, yo contaba con mis dos abuelos, quienes siempre estuvieron para mí, siempre están para mí, son mis pilares fundamentales. A medida que iba pasando el tiempo y yo estaba en Buenos Aires, lejos de mi papá, y no teníamos plata para ni comer, pero eso no se sentía, yo era una nena feliz. Yo me crié siendo muy feliz. Me crié con mis abuelos, con mi tío me lleva 2 años, con mi hermana, y nos divertíamos un montón. Estábamos en un campo en Villa Elisa, que era en La Plata, también ahí en Buenos Aires, y, y éramos niños felices. Mi mamá, mi abuelo y mi abuela consiguen trabajo, empiezan a mejorar económicamente, estábamos viviendo muy lejos de donde ellos trabajaban, entonces nos mudamos más cerca de de donde trabajaban. En este caso nos mudamos a Avellaneda, Racing, Independiente, si les gusta el fútbol. Viviendo en Avellaneda fue que yo sentía la falta de mi papá. Cada vez se sentía más latente que mi papá no me veía. Cada vez se sentía más latente que él no aparecía. Y fue a mis 10 años que me enteré que mi papá era adicto. Era una nena. No, no terminaba de comprender mucho esto. Yo siempre que veía a mi papá sentía en mí una alegría, sentía en mí una felicidad. Para mí mi papá era todo. O sea, siendo su hija mayor, para mí mi papá era todo. Mi mamá me decía, Valentina, tu papá está en una nube de pedo, ni siquiera te pasa plata para que tengas para comer. Nosotros estamos acá remando la dulce de leche y vos adorás a ese imbécil. Y sí, yo adoraba a mi papá, sin ser consciente que él en realidad nunca tomó ese rol, él nunca tomó ese lugar. A mis 10 años me entero que él era adicto, fuimos a verlo a un campo, a un campito, y no se sentía ese problema. Si bien en mi niñez había muchos problemas, yo no percibía esos problemas, simplemente percibía una falta, percibía un vacío. Veo a mi papá en ese entonces, después de un montón de tiempo, yo lloraba por las noches porque no recordaba su cara. Él a mí me faltaba, me hacía muchísima falta. Y en el mientras tanto, mis abuelos, mi mamá, que estaban súper enojados con él y no querían, o sea, no entendían cómo yo adoraba tanto a ese hombre. Y bueno, viéndolo ahí mientras él estaba internado, volvimos a conectar. A él lo vi súper bien, súper presente. Empezó a tener una relación más estrecha con nosotras, con mi hermana y conmigo. Empezó a acercarse, si bien él vivía en Mar del Plata, yo en Buenos Aires, teníamos 5 horas de diferencia, él empezó a acercarse a mí. Pero, ¿qué se puede esperar de un adicto más que esté sobreviviendo con su vida? Él estaba muy ocupado sobreviviendo con su vida. Él me dio puesta, muchísimas veces, más veces de las que jamás podría imaginarlo. Y yo era una nena. Me crié entre escasez, no había plata, mi papá nunca estaba, mi mamá siendo joven era como una leona, una guerrera, tenía que poder con todo, estaba tapada de cosas mi mamá y con mi hermana. Empezaron a aparecer problemas. Yo siempre fui una niña problemática. Desde mis 12 años hasta mis 18 años, yo siempre fui una niña problemática. En el secundario, si bien tenía buenas notas, por eso nunca me expulsaron, porque tenía muy buenas notas, yo me portaba muy mal, mi mamá vivía en dirección y, y empezaron los problemas. Empecé a tener problemas con la comida desde muy chiquita. Con 12 años yo ya vomitaba en el baño del primario.
Con 12 años yo ya tenía pensamientos de muerte. Era muy chiquita y sin embargo mi realidad era esa, no era la de una niña. Y empecé a crecer, a mis 15 años empecé a tener pensamientos suicidas e intenté suicidarme. Lo tenía todo. Yo me sentía tan vacía, cargaba con un vacío de hace tantos años siendo tan joven y a mis 15 años intenté suicidarme. Tuve reiteradas ocasiones en las que intenté suicidarme y no lo lograba. Y yo me miraba y decía, sos tan fracasada que ni siquiera servís para matarte. Una adolescencia donde no pude vivir eso, esa alegría, esa emoción, no lo encontraba. Era una niña muy oscura, tenía el alma muy rota. Cuando cumplí mis 18 años, un poco antes, me puse de novia con mi primer pareja y él en cierto punto me salvó, porque me demostró que había algo más, que la vida no tenía por qué ser tan cruel. Él iba a terapia, yo no, en mi casa no estaba normalizado eso, era muy normal que puedas solo con todo, entonces yo no sabía lo que era ir a terapia. Y mi pareja iba a terapia y yo vi otra realidad. La heladera siempre estaba llena, su mamá, si quería servirte más leche, te dejaba, mientras que la mía me decía, Valentina, rebaja la leche con agua. ¿Qué te pensabas? ¿Que sos millonaria? Me decía mi mamá. Y en la casa de él no pasaba eso. En la casa de él yo tenía libre consumo, podíamos comer lo que quisiéramos. Era una familia totalmente diferente a lo donde yo venía. Totalmente diferente, mucho más estructurada, más tradicional, mientras que la mía siempre fue una que sobrevivía, que se escapaba de Mar del Plata, no, siempre una familia como que sobrevivía, mientras que la familia de mi expareja era mucho más tradicional. Entonces yo encontré un refugio ahí. Yo encontré un refugio de mí misma, porque yo me miraba y me quería morir. En él, en esa casa, encontré una contención que no encontraba en ningún otro lado. Todo pintaba de color de rosas, porque todo iba creciendo. Yo por primera vez me sentía amada, pero amada de verdad. Amada al punto de decir, alguien me cuida. Por primera vez no lo había sentido de mi mamá, no lo había sentido de mi papá. Él era mi salvación. Los primeros 6 meses. Después, como el caos conoce el caos y yo era un caos andante, desde que tenía memoria, se empezó a romper todo. Y empezó a parecer una relación muy tóxica, de mucha manipulación, de mucha, de mucha insuficiencia, de muchos maltratos, más que nada psicológicos, estar todo el tiempo viendo cómo podíamos lastimarnos. Nos lastimamos mucho. Empezaron a aparecer abusos y yo no sabía qué hacer. O sea, era una adolescente que no sabía qué hacer. No sabía cómo permitir que me amaran ni cómo amar. Se rompió todo. Crisis. Se volvió una relación súper retorcida. Nos separamos y durante más de un año estuvimos con idas y vueltas, enfermándonos la cabeza. Decidimos tener relación abierta, o sea, fuente de la creación de todos los complejos, porque mi autoestima se rompió por completo ahí. Si bien ya venía con unos antecedentes de depresión, de problemas con la comida, muchos problemas, de portarme mal en el colegio, cuando pensé que todo iba a mejorar, todo se rompió. Y cuando todo se rompió fue que entendí que al final la vida era eso, era una mierda. Y en esta nueva manera de ver la vida, que la vida era una mierda, me separé por completo, dejé de ver a mi ex tras haber pasado un abuso de un amigo en quien yo confiaba, me abusó mientras yo dormía y mi ex no hizo nada. Incluso se juntó con ese círculo de personas y nunca, o sea, me trató a mí de puta, en pocas palabras, ¿no? Entonces, ahí decidí cortarlo del todo y yo me sentía tan mal por dentro después de todo eso, tan mal, que no encontré mejor escapatoria que las drogas. Desde mis 19 años hasta mis 21 años estuve consumiendo
todo tipo de sustancias para tapar la angustia que cargaba en mi pecho. Me sentía muy mal, muy rota. Sentía un vacío existencial que ya no podía ser tapado. Entonces iba y me aniquilaba. Salía mínimo 3 veces a la semana, donde las sobredosis eran algo natural en mí. Tuve un coma alcohólico, donde me pasaron 6 sueros y me despierto y todos asustados, todo, y yo decía, no puede ser, no me muero más. O sea, hierba mala nunca muere, no puede ser. No puede ser Dios, o sea, Dios, si me dejaste acá de vuelta, después de que intenté matarme 4 veces, después de un coma alcohólico donde me pasaron 6 sueros, espero que mi misión sea grande, porque si no, ya liberame de este dolor. Y caí en adicciones después, donde era muy habitual para mí que se me apague la lámpara. Era muy habitual tomar de más y desmayarme. Muy habitual en mí, tomar tanto como alcohol y desmayarme. Y, y así pasaron 2 años. Mientras tanto, yo estudiaba una carrera que no me gustaba, o sí me gustaba, pero me reflejaba todas las insuficiencias que yo tenía conmigo, que era diseño de indumentaria, en la UBA, la mejor facultad de Buenos Aires. Era mucha exigencia y yo solamente veía razones para demostrarme que no servía para nada. Seguía la noche, seguía las adicciones, seguía la droga, seguía el malestar. Y en ese estado de destrucción, en el cual mi estado natural era la destrucción, yo seguí creciendo y destruyéndome. Hasta que en un momento dije, bueno, basta, basta. Necesito desaparecer del mapa. Corté con todo lo que me rodeaba. Corté con vínculos, corté con redes sociales. Todo lo que me podría despertar esa insuficiencia que yo vivía a diario. Decidí vaciarme. Yo ya me sentía vacía, decidí vaciarme. Y fue ahí donde en ese vacío dejé la noche, dejé la oscuridad, dejé todo lo que la noche traía, ¿no? Porque no era solamente droga, era normalizar la prostitución, normalizar el vivir en pelotas, normalizar el ponerte ácido en la boca como si tu boca o tu cara pudiera soportar tanto ácido hialurónico. Era normalizar plata ilegal, era normalizar un montón de cosas que ya mi identidad no lo podía sostener. Había algo dentro mío que me decía, basta Valentina, estás en el fondo. Desaparecí y me empecé a rearmar. En ese momento en el cual me alejé de absolutamente todo, entré a una empresa, PSA, es una empresa de purificación de agua, empecé a ganar dinero, empecé a crecer económicamente y me pude mudar sola. Mi primer departamento. Mi primer departamento para mí era un sueño. Desde que tenía 12 años yo quería vivir sola. No tenía sentido. Yo me prometía que a mis 18 iba a vivir sola. No sucedió a mis 18, sucedió a mis 21, pero era la mayor meta y el mayor sueño de mi vida. Logré mudarme sola, con mis muebles como yo los quería, con el departamento como lo había soñado. Y el mismo día que tengo las llaves y entro al departamento para limpiar, me llama mi tía y me dice que mi papá, quien era capitán de un barco, quien era pescador, estaba perdido en el mar. ¿Cómo que está perdido en el mar? Mi papá. Sí, está perdido en el mar y no saben si... Y en 12 horas deciden dejarlo de buscar. ¿Y cómo? Y mi mamá me miraba y yo me puse a llorar, pero así como me puse a llorar, me levanté y me dije, este hijo de puta, a mí no me va a volver a cagar un puto momento. Yo acabo de entrar al departamento de mis sueños. Acabo de cumplir con mi mayor meta. Este hijo de puta a mí no me va a volver a cagar un momento. Me tragué mis lágrimas y empecé a limpiar. Y pasaban los días y yo no sabía cómo sentirme. No entendía nada de emociones. Y me miraba en el espejo y me decía, no tenés papá, llorá, llorá. Y hacía fuerza para llorar, pero no podía. Estaba tan apática, tan desconectada de mis emociones, no sentía en absoluto. Universo, hago una petición. Yo ahí creía mucho en el universo, únicamente en el universo. Universo, ¿qué hago? Decime qué hago.
Y es así como le pido al universo una señal. Y me llega un mensaje de una chica que me dice, che, Valen, qué bien que estás, vi que volviste a las redes. Yo había vuelto a las redes después de como 4 meses. Te veo mucho más alineada, te veo mucho mejor, qué bueno. Mira, te quería compartir este curso. Entro al curso, un curso de coaching vivencial. Bueno, le digo, o sea, para seguir viviendo, solamente estaba respirando, no entendía lo que era la vida. De esta manera, prefiero ver esto, ¿qué onda? Me anoto en el curso, empezaba al poco tiempo de que me lo mandó la chica, y en ese curso de 5 días, porque duraba 5 días de manera presencial, viví la mayor transformación de toda mi vida. Yo tenía ese ego espiritual de, ay, yo leo, yo escucho podcasts, yo sé un montón, metafísica, estudiaba un montón porque era súper nerd en ese aspecto, pero nunca había entendido la información de verdad. Había hecho seminarios de registros akáshicos, sé tirar cartas, hacer un montón de cosas, pero nunca había vivido algo como en ese salón. Y desde ahí dije, yo esto es lo que quiero para toda mi vida. Fueron pasando las semanas, fui aprendiendo, fui viviendo ese curso, fui mejorando, fueron pasando los meses y había que declarar una meta con el paso del tiempo. Era el mismo curso, tiene distintos niveles. En el último nivel había que declarar una meta. Por impulso, como si Dios me hubiera dominado, fue que escribí ganar $1000 vendiendo cursos de desarrollo personal. Yo en mi vida me había dedicado al desarrollo personal, o sea, tenía más noche que la luna y de la nada me quería dedicar al desarrollo personal. Bien, me sonaba raro, pero dije, bueno, por algo mi alma lo escribió, lo manifestó, vamos a darle. Pasaron los meses y empecé a vivir de eso. Y fue como decir, ok, yo no soy nada más una cara bonita, no soy nada más un cuerpo bonito, no soy nada más una foto en pelotas. Soy una mujer inteligente que tiene el poder de acompañar procesos de transformación. ¿Qué carajos? Cuando pasaron los meses y yo me di cuenta de esto que a mí me apasionaba, volvió a aparecer mi vieja identidad. Maldita. No sos suficiente. Abandoné todo el crecimiento que estaba teniendo y me dediqué a otra cosa. Durante aproximadamente 7 o 8 meses me estoy dedicando a marketing y no estaba trabajando en marca personal. Hasta que decidí invertir en una mentoría. Una mentoría a la cual le manifesté cuál era mi mayor deseo y se empezó a hacer realidad. Y hace ya 2 meses estoy ganando muchísimo más de lo que creí que podía ganar haciendo lo que hago. Actualmente tengo una pareja que me acompaña en todas estas decisiones, todo lo que, todo lo que yo enseño, todo lo que yo uso en mis acompañamientos, es lo que uso en mi vida. Entonces puedo ver mis resultados y puedo ver cómo cómo puede con todo de una manera tan amorosa y tan compasiva conmigo misma, y cómo siempre confía en mí. Y me doy cuenta que pude. Entonces quiero acompañar y acompaño a personas que también puedan. A personas que tienen metas, a personas que tienen sueños, a personas que ven más allá de la mediocridad, a personas que no se conforman con mierda, sino personas que dicen, no, yo nací para algo más. La vida no puede ser esta mierda, la vida no puede ser querer matarme, la vida no puede ser tan vacía, estar en un trabajo que no me gusta, en una relación que no me calienta, no puede ser esto la vida. Hay más. Y si hay más, lo logré, soy mi mayor caso de éxito. Y sí, costó un montón, fueron años. Así que eso es un poco de mí, esa soy. Hay muchísimo más para contar. Si, si querés que estemos en contacto, te invito a seguirme en Instagram. Si querés agendar una llamada conmigo, te invito a agendar una llamada acá abajo. Te invito a que nos conozcamos, ¿bien? Te amo y confío en que vos podés. Gracias.